Aguas, porque en el norte de Veracruz ya se cansaron de los discursos y le tronaron los dedos a la mismísima presidenta. Exigen los apoyos por inundaciones y es que no es cualquier cosa. Son familias que perdieron todo y tras 1000 censos el dinero nomás no aterriza y la paciencia ya se agotó. Y es que chéquense esto, porque en Veracruz una deuda de 51 millones de pesos tiene a un empresario sin quimios. El gobierno no le paga. Resulta que Alejandro Cosío le fió servicios de salud al Estado y ahora, entre tanta vuelta administrativa, su tratamiento contra el cáncer está parado. Y agárrate porque la bomba estalló desde adentro de Morena. Dicen que Cuitláhuac García nunca gobernó Veracruz, sino que fue un adorno administrativo. Esteban Bautista soltó la sopa y asegura que el poder estaba repartido entre puros cuates mientras el Estado iba a la deriva. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Inundaciones con apoyos fantasma. En el Higo ya no están esperando. Están reclamando. Mientras avanzaba la visita presidencial entre logísticas y discursos, un grupo de habitantes decidió romper la escena y plantarse con una exigencia clara. Los apoyos prometidos tras las inundaciones siguen sin aterrizar en el norte de Veracruz. No es un tema menor, son familias que perdieron muebles, cosechas y partes de sus casas y que llevan meses escuchando que la ayuda viene en camino. Pero el detalle es que ese en camino nunca se tradujo en algo concreto. Y aquí es donde la historia se empieza a tensar, no por el reclamo en sí, sino por lo que representa. Lo necesitamos porque estamos económicamente, se perdió agricultura, los cañales. Gente que ya cumplió con censos, trámites y requisitos, pero siguen sin ver resultados. Los manifestantes aseguran que hicieron todo lo que el propio sistema les pidió. Entregaron documentos, se registraron, esperaron turnos y aún así el dinero para reconstruir no ha llegado, o al menos no para la mayoría. Y ya no hablamos de casos aislados, son varias comunidades atravesando la misma situación. Y cuando la ayuda se anuncia públicamente, pero no se refleja en la vida diaria, la sensación cambia, porque la emergencia ya no es el agua, es la espera. El reclamo ya salió de lo local, bloqueos carreteros primero y ahora protestas frente a la presidenta. Y eso no es casualidad, es señal de que la paciencia social se está agotando. Y cuando eso ocurre en un evento oficial, el mensaje escala. No porque busquen confrontar, sino porque encontraron ahí la única forma de ser escuchados. En el discurso los apoyos existen y el compromiso sigue firme. Pero en el aterrizaje es donde algo se enredó. Entre listas, validaciones y procesos internos, el recurso se fue quedando detenido y ese tipo de atorones no se ven en el papel, pero en las casas se sienten. Porque mientras la estructura avanza a su ritmo, las necesidades no esperan. Y esa diferencia de tiempos es la que termina generando más desgaste en la población. Mientras tanto, las familias se mueven como pueden. Préstamos, apoyo entre vecinos, trabajos extra, pero la promesa de más de 100,000 pesos ya se volvió parte de la conversación diaria. Pero como referencia, no como realidad. La visita presidencial reactivó la esperanza, sí, pero también la presión, porque cuando la autoridad está cerca y el apoyo sigue sin aparecer, la inconformidad deja de ser discreta. Y lo que pasó en el Higo no es solo una protesta, es el punto donde una promesa prolongada empieza a convertirse en desgaste político y social. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Deuda de 51 millones frena quimios. Una deuda puede esperar, pero una enfermedad no. Y en Veracruz, esa diferencia ya se volvió un problema público.
Un empresario que trabajó con el sistema de salud asegura que no puede continuar su tratamiento contra el cáncer porque el gobierno estatal le debe más de 51 millones de pesos por servicios prestados hace años. Y no es solo una cifra, es el tiempo, porque cuando el dinero no llega, las quimioterapias se detienen. Y aquí el caso se vuelve delicado porque mezcla 3 planos: contratos públicos, adeudos heredados y una urgencia médica que no admite pausas. Y ahí es donde la situación deja de ser administrativa. Alejandro Cosío sostiene que su empresa cumplió con la instalación y operación de clínicas de hemodiálisis en hospitales estatales y no es un trámite nuevo, son servicios que ya se utilizaron. Pero el pago sigue atorado en el estado de Veracruz. No por negativa abierta, sino por procesos que no terminan de cerrarse. Papeles, revisiones, validaciones y en medio de eso, su tratamiento se ha ido interrumpiendo. El propio empresario ha señalado que buscó acercamientos con funcionarios actuales sin obtener una respuesta clara. No acusa frontalmente, pero sí habla de una falta de avance que en su caso se traduce en tiempo perdido. Y aquí es donde el tema cambia de dimensión, porque no se trata solo de cobrar, se trata de sostener un tratamiento. En el sector salud se sabe que los adeudos históricos son un terreno complicado. Contratos viejos, cambios de administración, auditorías pendientes, todo eso se va acumulando y los pagos se van quedando atrás. Mientras tanto, Cosío abrió una campaña de recaudación para financiar su tratamiento y eso por sí solo ya dice mucho, porque evidencia que incluso quienes trabajaron con el sistema público pueden terminar dependiendo de donaciones cuando los recursos no fluyen. Y el debate ya no es solo legal, es humano, porque hay procesos médicos que tienen ventanas muy claras y cuando se pierden, no hay trámite que recupere ese tiempo. Las administraciones cambian, pero los pendientes se quedan y alguien los tiene que resolver. Hoy, la presión no viene solo por una deuda, viene por lo que implica no pagarla a tiempo, porque cuando el dinero se retrasa, el impacto ya no es financiero, es directo. Noticias locales. Cuitláhuac nunca gobernó Veracruz. Sí, no vino de la oposición. Vino desde dentro esta crítica. En Veracruz, una de las críticas más fuertes al sexenio pasado salió del propio Congreso local. Esteban Bautista, figura de Morena y el personaje más importante o con más relevancia por su cargo en la Jucopo, soltó una frase que sacudió el tablero. Cuitláhuac García, en los hechos, nunca gobernó Veracruz. Lo dije, que era un lastre para el movimiento. Y no es solo lo que dijo. Es desde dónde lo dijo, porque cuando el señalamiento viene del mismo bloque, el impacto cambia. Esteban Bautista plantea que el poder no estaba concentrado en el gobernador, sino disperso en otros actores, y eso habría generado una administración sin control claro. Esa versión ya se escuchaba en corto, en pasillos, en cafés políticos, pero la diferencia es que ahora se dice en público y eso obliga a replantear la lectura de ese sexenio. El legislador también habló de funcionarios que habrían acumulado poder y recursos y de nombramientos que respondían más a afinidades que a capacidades. Y no es solo una crítica personal, es un cuestionamiento al diseño completo del gobierno. Y ahí es donde el tema se vuelve más sensible para el propio partido, porque implica reconocer fallas internas, filtros débiles, controles insuficientes, decisiones mal calibradas y no es menor. La anécdota que compartió sobre el mensaje al entonces secretario de gobierno refuerza esa idea. Un entorno cerrado, poco receptivo, donde las alertas no eran bienvenidas. También dejó señales sobre posibles irregularidades en otras áreas sin entrar en nombres, pero eso mantiene abierta otra conversación. Porque estas declaraciones llegan en un momento donde Morena intenta reordenarse en Veracruz. Y reconocer errores puede servir, pero también abre heridas, porque si el exgobernador no concentraba el poder, entonces alguien más lo hacía. Y esa es la parte que sigue sin aclararse. Lo que dijo Esteban Bautista no solo reescribe el pasado, también mueve el presente, porque deja sobre la mesa una duda que sigue viva. Si el poder estaba repartido, entonces las decisiones no fueron de uno,
sino de varios. Noticias locales. Reabren el crimen de Goyo. El caso de Goyo Jiménez no estaba cerrado. Estaba esperando y ahora volvió a moverse. En Coatzacoalcos, la detención de otro presunto implicado en su asesinato reactivó un expediente que durante años representó la impunidad contra periodistas en Veracruz. No es una captura cualquiera, es una pieza más en un caso que marcó época. El detenido habría participado en el secuestro y asesinato del reportero. Fue ubicado tras trabajos de inteligencia y trasladado a un penal federal. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia: reconstruir toda la cadena de responsabilidad, desde quienes ejecutaron hasta quienes ordenaron. El caso siempre estuvo rodeado de versiones. En su momento se intentó presentar como un tema personal y esa narrativa generó desconfianza. Con el tiempo, la investigación tomó otro rumbo y ahora se vincula directamente con su labor periodística. Y eso cambia todo, porque exhibe cómo se manejó originalmente el caso y lo que pudo haberse desviado. Para el gremio, este expediente nunca se cerró. Se mantuvo vivo en marchas, pronunciamientos y memoria. Cada avance se lee con cautela, como un intento tardío pero necesario. También hay una lectura política inevitable, porque las nuevas acciones vienen desde instancias federales y eso reabre preguntas sobre cómo actuaron las autoridades locales en su momento. Y el fondo no es solo quién participó, es por qué el proceso tardó tanto. Y esa duda sigue ahí, entre colegas, familiares y organizaciones. La detención no devuelve lo perdido, pero sí evita que el caso se diluya. Y en un estado donde ejercer el periodismo ha tenido costo, cada movimiento judicial pesa, no solo por justicia, sino por lo que representa. Noticias locales. Gusano barrenador llega a Gatos de Veracruz. Ya no es solo ganado, ahora también son gatos. El gusano barrenador empezó a aparecer en mascotas domésticas en Veracruz, y eso cambia completamente el escenario, porque deja de ser un problema del campo y entra directo a las casas. Los casos ya están confirmados en varios municipios y uno de ellos sigue activo. Eso indica que el parásito no solo sigue presente, sino que se está adaptando a nuevos entornos. Las autoridades explican que se trata de larvas depositadas en heridas abiertas y esas heridas pueden ser mínimas. Un rasguño, una picadura, una lesión que pasa desapercibida y ahí empieza todo. Aunque en ganado los casos han bajado, la expansión a otras especies mantiene la alerta y Veracruz sigue apareciendo entre los focos principales. En gatos los números aún son bajos, pero la tendencia es lo que preocupa en esta situación. Ya hay reportes en distintos municipios y eso indica que no está concentrado. Eso complica el control porque ya no basta con revisar ranchos. Ahora también depende de lo que pase en patios, colonias, fraccionamientos y es otro tipo de vigilancia. El impacto no es solo sanitario, también toca lo económico, porque esta plaga ya provocó restricciones comerciales en el pasado y su reparación mantiene la presión. Además, hay registros en humanos y perros, lo que confirma que no está contenido. Y en Veracruz, el clima favorece su reproducción y el control depende mucho de la detección temprana. Pero en muchas comunidades las heridas en animales se siguen normalizando y eso obviamente retrasa la atención. Y no es que no haya información, es que no siempre se convierte en acción. Que el gusano barrenador esté llegando a Gatos es una señal clara. No está desapareciendo, pero sí se está moviendo. Noticias locales. Hidrocarburo mata playas de Boca del Río. Ya no es un punto, es toda la costa. Y eso cambia la preocupación. Lo que empezó con reportes en Boca del Río ahora se extendió hacia el sur. 5 tortugas marinas muertas en distintos puntos en poco tiempo. No es coincidencia lo que estamos observando con esta derrama de hidrocarburo, sino que es un patrón. Entre Boca del Río y Coatzacoalcos se repite la escena.
Cuerpos arrastrados, manchas oscuras, indicios de hidrocarburo y la distancia entre hallazgos hace más incómodo el tema, porque sugiere que no está localizado aún. En Boca del Río, los casos aparecieron en playas concurridas y las imágenes circularon rápido. En el sur, la situación es más evidente. Incluso crías cubiertas de chapopote es lo que estamos observando. Y ahí la lectura cambia, porque ya no es solo hallazgo, es contaminación visible. Reportes sí hay, ciudadanos, ambientalistas, personal local, pero la información oficial avanza lento, a cuentagotas. Y eso abre espacio a la incertidumbre, porque no hay una explicación clara. Desde lo técnico se dice que las corrientes pueden mover residuos y cuerpos, y es posible. Pero para quienes viven en la costa, para quienes viven de la costa, eso no tranquiliza, porque el problema sigue apareciendo. 5 tortugas en poco tiempo no es menor. Rompe la idea de control. Y además toca lo económico. Turismo, pesca, percepción. Y la costa es una sola. Pero lo que pasa en el sur impacta en el centro. Aquí el tema no es señalar culpables, es tener claridad. Porque mientras los hallazgos aumentan y las respuestas no llegan completas, la confianza empieza a erosionarse. Y cuando eso pasa en una franja costera completa, ya no hablamos de un incidente. Hablamos de un problema que se está moviendo y rápido.